Hay muchos cristianos que nunca han tenido un encuentro con Jesús. Y han pasado años en iglesias. Y han sido dirigentes de iglesia. Y han tenido protagonismo religioso en sus iglesias y posiblemente en su comunidad. Pero nunca han tenido un encuentro con Jesús. Cuando usted habla con esas personas, usted encuentra en ellos que algo les falta, no son enteramente felices. Ellos sienten de que todavía están vacíos. Y en el mundo encontramos miles y millones de personas que andan buscando siempre algo. No están satisfechos con su vida. Muchos tienen buen trabajo, tienen dinero, tienen mucha ropa, tienen muchas propiedades, viven con mucha comodidad, pero no son felices. No han encontrado la felicidad todavía. Y por eso en esta noche yo quiero empezar a hablarle a ustedes acerca de la trascendencia y la importancia que tiene para ti y para mí tener un verdadero encuentro con Jesús. Vamos a ver en esta noche los resultados en la vida de hombres y mujeres que vivían sin esperanza. Lo único que esperaban en la vida era morirse. No sabían cuándo se iban a morir, pero se acostaban pensando que mañana posiblemente no iban a amanecer. Y durante el día posiblemente no iban a terminar el día. Y pasaban en esa incertidumbre y en esa angustia día y noche, porque nunca habían conocido a Jesús. Conocer a Jesús es la experiencia más transformadora, más inspiradora. Encontrarse con Jesús es la experiencia transformadora en cualquiera de nosotros que estamos aquí en esta noche. Y lo vamos a ver esta noche. Muchos viven buscando tener un encuentro con las riquezas. Y el día que llegan a ser ricos, descubren de que esa euforia de riquezas empieza a desvanecerse y empiezan a sentirse una vez más que están vacíos. Algunos dicen, si yo tuviera un carro, yo sería muy feliz. Y consiguen el carro. Y después que tienen 1 año o 2 años de tener un carro, hay algo que no está lleno en su corazón. Yo quisiera tener una casa. Y empiezan a luchar por tener una casa. Y consiguen la casa. Pero cuando la euforia y el entusiasmo de la casa pase, una vez más quedan vacíos. Se encuentran con un título universitario. Ya tengo la felicidad. Pero con el tiempo se dan cuenta de que ese título de universidad es parte de su vida, pero no es un encuentro con Jesús. ¿Por qué es importante tener un encuentro con Jesús? ¿Qué significa para usted y para mí? ¿Qué significó para mí tener un encuentro con Jesús hace 62 años, cuando yo era un niño de 15 años? ¿Qué significó para mí? Para mí significó todo, el cambio de vida, una vejez feliz, nueva, porque tuve un encuentro con Jesús. Y en esta noche, mi amigo que me visita, si tú no dejas de asistir en estas noches a estas reuniones, yo te aseguro que tú, cuando terminen estas conferencias, tú vas a ser un hombre, una mujer feliz. Hago una pregunta: ¿cuántos quieren ser felices aquí en esta noche? Quiero ver sus manos. Muy bien, no se pierdan esta conferencia. Vamos a ver y vamos a estudiar un poquito acerca de personajes que su vida cambió cuando tuvieron un encuentro con Jesús. Hay personas que en este mundo, en esta época, podemos encontrarlo y podemos ver lo que son felices. Pero usted
si le cuentan su vida pasada, usted se pregunta, ¿cómo tú puedes ser tan feliz con una vida pasada que tuviste como eso? Pero el secreto está en tener un encuentro con Jesús. Yo quisiera hablarle de la experiencia de Pablo. Le voy a hablar de la experiencia de Pablo, porque Pablo fue un hombre muy conocido y es conocido aunque está muerto todavía. Se llamaba Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era un prometedor fariseo, joven fariseo. Tenía ansia de protagonismo, tenía ansia de reconocimiento, tenía ansias de llegar a ocupar una posición destacada dentro del contexto de la dirigencia de los fariseos. Él quería demostrar de que él era un hombre que valía la pena, y él creía que si él llegaba a ocupar una posición descollante dentro del enramaje, dentro del conglomerado de los fariseos, él iba a ser un hombre feliz. Y él supo de que los fariseos odiaban a Jesús, no querían saber nada de Jesús, y que ese Jesús había fundado una secta que le llamaban no cristianismo, sino que le llamaban la secta del camino. Así que Saulo, cuando se dio cuenta de que los fariseos dirigentes grandes odiaban a Jesús y odiaban a esa secta, él quiso congraciarse con ellos para que ellos reconocieran en él que él merecía ocupar un puesto descollante y eso lo iba a hacer feliz. Así que él se fue al sumo sacerdote y pidió, vamos a leerlo, vamos a abrir nuestras Biblias, los que tienen sus Biblias esta noche, abran conmigo sus Biblias en el capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9. Veamos la experiencia de Saulo de Tarso. Dice el versículo 1: y Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió una carta, o sea, un permiso, para ir a visitar a las sinagogas de Damasco, con el propósito de que se hallara en las sinagogas de Damasco a un hombre o mujer de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Él iba con ese firme propósito. Hoy en día, hace muchos años atrás, muchos pensaron de que matar a alguien en el nombre de Dios los iba a ganar el cielo, y que podían matar y torturar a cualquiera en el nombre de Dios. Y Saulo era uno de los que pensaba así. Así que yo voy a perseguir a esos del camino. Eso me va a hacer feliz. Eso me va a dar protagonismo entre mis dirigentes. Y pronto yo voy a estar entre ellos como también un dirigente. Pero veamos qué pasó. Cuando él pidió su permiso y se lo concedieron el permiso, él con saña y con un propósito firme, que si encontraba por el camino algún cristiano, él lo iba a poner preso y lo iba a matar si era posible. A esa gente odiosa del camino, que Saulo también odiaba. Veamos lo que pasó. Vamos al versículo 3. Dice: mas yendo por el camino, sucedió que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de los cielos, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo iba en su corcel, iba entusiasmado, con una espada en su mano, iba con otros que le acompañaban con el mismo propósito. Pero cuando estaba por llegar a Damasco, le sucedió lo que él nunca esperaba. Él de pronto vio una luz resplandeciente que lo cegó, y el caballo se encabritó, se asustó y lo tiró al piso,
Y cuando Saulo cayó al piso, Saulo estaba asustado. ¿Qué ha pasado? Cuando él oyó una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y veamos lo que le dice la voz. Y él temblando dice, y dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús. Qué lindo. Saulo ahora tiene un encuentro ¿con quién? Con Jesús. Jesús se identifica y le dice: yo soy Jesús. Nunca Saulo pensó que él se iba a encontrar con su enemigo cara a cara. Pero ahora Jesús le sale en encuentro con una espada en la mano, con un cañón, con una bomba en la mano. No, Señor. Solamente le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Saulo se dio cuenta que el que lo derribó de su caballo era alguien mucho más fuerte y poderoso que él. Y en ese mismo instante, Saulo reconoció de que ese personaje era su Señor. Porque le dijo, él no dijo: ¿quién eres? Él le dijo: ¿quién eres qué? Señor. ¿Quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cosa dura te es dar coces contra el aguijón. Jesús se identificó. Ahora Saulo está frente a frente con Jesús. Tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús le dice: yo soy a ese a quien tú persigues. Pero él posiblemente diría: pero yo no sé ni quién eres tú, ni yo estoy persiguiéndote a ti. Pero cuando Jesús dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, él se identificó con usted y conmigo. Todos los que estamos y creemos en Jesús, representamos a Jesús donde quiera que vayan. Por eso él dijo: el que me persigue, persigue a mí los que me siguen. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Saulo, después de decir: Señor, ¿quién eres? Mira lo que dice ahora el apóstol, el hombre. Y temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente Saulo, estuvo dispuesto para que su vida, ¿qué? Cambiara. ¿Qué quieres que haga, Señor? Iba a perseguir a los del camino, se encuentra con Jesús a quien él perseguía, pero ahora él le pregunta a Jesús: Señor, ¿qué quieres que haga? Ya no le va a preguntar al sumo sacerdote. Ahora se ha encontrado con él cara a cara. Él no lo podía ver porque la luz lo había dejado cegado, pero sí le podía oír. Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces Jesús le dio las instrucciones, lo que él quería que él fuera. Y a los 3 días de él estar ayunando, en un sueño Jesús le dijo: también tú me eres instrumento para llevarle el evangelio a los gentiles. Y desde ese momento la vida de Saulo cambió. Saulo dejó de ser el Saulo perseguidor. Saulo dejó de ser el Saulo que era testigo de la muerte de un siervo del Señor llamado Esteban. Saulo ahora su corazón cambió al encontrarse con Jesús. Jesús no lo maltrató. Jesús no lo condenó. Jesús lo llamó para darle una misión a Pablo. Y cuando Pablo se levantó y Pablo fue curado de su enfermedad, que había quedado ciego, entonces Saulo se convirtió ya no en el enemigo de Jesús, se convirtió en el siervo de Jesús. Entonces decía él, cuando empezaba a escribir sus epístolas, decía: Saulo, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Y me impresiona
cuando el apóstol Pablo habla, escribiendo en una carta a los filipenses, en Filipenses capítulo 1, versículo 21, le dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Saulo, cuando tuvo un encuentro con Jesús, su vida ¿qué? Cambió. Dejó de ser un perseguidor, un criminal, un asesino, un torturador, para convertirse en un siervo de Jesucristo. Y desde ese momento la vida de Saulo cambió. Saulo, aunque fue perseguido, aunque fue azotado, aunque fue insultado, aunque pasó hambre, aunque pasó frío por Cristo Jesús, él decía: para mí vivir es Cristo. Eso es lo que hace Cristo en la vida cuando llega a su vida. La transforma. Ya no le perdemos el interés a las cosas del mundo. Y también decimos, como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. Y luego dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, Saulo había tenido un encuentro con Jesús y dejó de ser Saulo de Tarso para convertirse en Pablo, el apóstol de los gentiles. Y desde ese momento, hermanos, la vida de Pablo, aunque fue perseguido, aunque fue torturado, aunque fue metido en la cárcel, aunque pasó hambre, aunque pasó frío, él decía: para mí todas las cosas del mundo las considero basuras por el amor de Jesús. Eso hace Jesús cuando llega al corazón del hombre. Cuando le permitimos que Él entre en nuestras vidas, todo en este mundo pierde valor. Solamente Cristo vive para nosotros. Y cuando Cristo vive para nosotros, entonces podemos ser felices. No importa en qué circunstancia estemos. Si nos tienen en una cárcel, en la cárcel vamos a cantar. El apóstol Pablo con Sila estaba en una cárcel con cepo, azotado, con hambre, pero en la medianoche Saulo estaba cantando, porque él decía: para mí el vivir es Cristo. Eso hace Cristo cuando llega a la vida de uno. Cuando permitimos de que Él llegue a nuestras vidas, nos transforma, nos cambia y nos hace feliz. Pablo era un hombre feliz. Aunque no era rico, aunque no era un dirigente fariseo, era el discípulo, esclavo de Jesucristo. Eso hace Cristo cuando llega a nuestras vidas. Nada en este mundo va a llenar su corazón de felicidad. No importa lo que usted tenga, sin Cristo usted va a estar siempre vacío. Pero aunque usted en este mundo no tenga nada, pero si tiene a Cristo lo tiene todo. Porque Cristo llena el corazón del hombre. Posiblemente tú, mi visita que estás aquí en esta noche, has estado en tu vida buscando la felicidad, buscando el gozo, pensando que si tienes dinero, que si tienes una casa, que si tienes un carro, que si tienes mucha ropa, que si tienes fama, que si tienes esto, vas a ser feliz. Nada de eso te va a hacer feliz, porque el alma es como un vaso que solamente se llena con eternidad y solo Cristo puede llenar ese vaso. Nunca olvide eso. Le voy a contar otra historia. Este es un caso también de otra persona que tuvo un encuentro con Jesús. Este que tuvo un encuentro con Jesús era un paralítico. Cuando estaba joven, este joven empezó a vivir la vida de parrandas, de juergas, de mujeres, tomando la vida de Ricky Martin. ¿Cómo era la vida de Ricky Martin? Dice, la vida loca. Así empezó a vivir, el joven. Y él no pasaba ninguna oportunidad para poder llegar de noche a acostarse con una mujer, tomar, parrandear, y se pasaba su vida de fiesta en fiesta, nada más. Pero una noche él se acostó. Y el día siguiente, cuando se quiso levantar, no pudo levantarse. Estaba totalmente paralítico. Su sistema nervioso había colapsado. Se asustó. Llamó a su mamá, a sus hermanos, asustado que no se podía mover.
y la familia se asustó y empezó a moverse para ver qué le pasaba. Y trataron de llevarle a un médico de aquellos tiempos, pero el médico le diagnosticó: este joven ha quedado paralítico. ¿Cómo quedó, dice? Y este hombre empezó a pasar el calvario de vivir en una cama, acostado, ni siquiera sentado, siempre acostado durante 38 años, paralítico. No podía moverse, pero durante esos 38 años, él todos los días daba un recorrido de su vida. Lo que él había hecho para llegar a esas condiciones. Cómo había vivido una vida loca. Todas las cosas malas que había hecho. Y él llegó a convencerse de que él iba a morir como un paralítico. Pero ya no le interesaba. Llegó un momento, posiblemente a los 15, a los 16, a los 20 años, de estar en una cama. Hermana, ¿cómo se sentiría usted en una cama? 20 años paralítica. 30 años paralítico. 38 años paralítico. Pero cuando los 38 años llegó, él había arreglado su vida con Dios. Él le había pedido perdón a Dios por lo que había hecho, por la vida que habían dado, por la forma como había vivido. Lo único que él deseaba ahora más que nunca era que Dios lo perdonara, porque él no quería perderse. Y posiblemente pasaba noches llorando, noches de profunda tristeza, porque no podía moverse. Pero déjeme decirle una cosa, mi amigo, mi visita que está esta noche aquí. No importa tú quién eres, no importa la pena que tú tengas y las tribulaciones que tú tengas y las necesidades que tú tengas. Yo te voy a decir algo. Cristo las conoce. Y Cristo sabe quién eres y cómo te llamas y dónde vives y cuáles son tus necesidades. Cristo sabía la necesidad de ese paralítico. Él sabía que ese paralítico de corazón se había arrepentido. De corazón él reconocía de que era culpable y que merecía por lo que estaba pasando. Y un día oyó decir de que había un lugar llamado el estanque de Betesda, donde allí se reunían los enfermos en ese estanque de agua, y luego cuando esas aguas se movían, en cierto periodo, el primero que entraba en esa agua quedaba sano. Y él le pidió a la familia: por favor, llévenme allá. Y la familia lo llevó allá. Había un atrio alrededor del estanque. Lo agarraron, pusieron una estera allá en un lugarcito y lo acostaron, le pusieron comida, le pusieron agua para que cuando tuviera hambre comiera y que bebiera. Y allí estaban alrededor del estanque, habían cojos, ciegos, mancos, de toda clase de enfermos esperando que se moviera el agua para entrar primero en el agua. Pero él estaba ya solito. Nadie se interesaba de él. Allí iba a morir porque nadie lo iba a tirar, lo iba a meter en el estanque cuando se moviera el agua. Pero él estaba diciéndole al Señor: Señor, perdóname, yo sé que voy a morir. No sé cuándo, pero perdóname por la vida que he vivido. Pero mientras que él oraba, Jesús escuchaba su oración. Y un sábado, Jesús andaba por Jerusalén, aparentemente en meditación. Y Jesús entró al estanque de Betesda. Y cuando él entró al estanque de Betesda, veamos qué pasó. Vamos a leerlo en el capítulo 5 del libro de Juan. Juan capítulo 5. Búsquenlo conmigo, por favor. Juan capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 1 al 9. 5. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de la oveja, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía del tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendiera al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Y luego dice:
y había allí un hombre que yacía 5 años. ¿Cuánto tiempo dice? 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús llegó a ese lugar, Él se paró y miró a la cantidad de enfermos y sintió un profundo deseo de sanarlos. Sintió compasión de ellos. Pero sus ojos se dirigieron allá, a donde estaba el paralítico. Solo, olvidado, con unas cositas de comer y agua a su lado, y lo vio que de vez en cuando levantaba su cabeza para mirar hacia donde estaba el estanque, y mientras que él estaba distraído, Jesús lentamente se le acercó y silenciosamente se le acercó. Y luego le hizo la pregunta más importante de su vida. Vamos a leerla. ¿Qué pregunta le hizo Jesús a este hombre? Dice, y cuando Jesús le vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así, y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Él no le preguntó cuánto tiempo tiene de estar enfermo. ¿Te duele el cuerpo? ¿Te duelen los huesos? ¿Estás cansado de estar acostado? La pregunta que le hizo es, ¿quieres ser qué? Sano. No le dijo, por causa de tus pecados, de tu sinvergüenzura, de vivir en esa vida de loca que tenías, por eso estás allí y mereces estar allí. Jesús le hizo solamente la pregunta, ¿quiere ser sano? Oh, cuando oyó esas palabras, inmediatamente se animó y miró y tuvo un encuentro con Jesús. Nunca había visto a Jesús, pero cuando él vio los ojos de Jesús, vio en los ojos de Jesús amor, compasión. Y cuando él vio esos ojos llenos de amor y compasión que le dijeron, ¿quieres ser sano? La esperanza vino a su corazón. Pero él dijo, sí, Señor, pero cuando el agua se mueve allí, muchos entran primero que yo. Jesús le dijo entonces, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cuando él oyó, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, yo les voy a decir una cosa a mis amigos. Yo no sé qué fue lo que este hombre lo impresionó tanto que él pudo confiar y tener fe en lo que Jesús le decía. Y dice que cuando él oyó eso, inmediatamente él hizo el esfuerzo para levantarse y todos sus músculos y tendones obedecieron y de un brinco quedó de pie. No podía creerlo, que estaba sanado, que estaba moviéndose, estaba cunándose, estaba libre de la parálisis. Hermanos míos, hay muchos seres humanos hoy que aunque están caminando por las calles, son paralíticos del alma. Nunca han podido tener un encuentro con Jesús porque nunca les ha gustado buscar ese. No pueden hacerlo porque son paralíticos del alma. Posiblemente viven en pecado, viven borrachos, posiblemente viven en adulterio, posiblemente viven en fornicación, en robo, viven envueltos en una gama de pecados que los tiene paralíticos del alma. No se pueden mover, no pueden ir a una iglesia porque el pecado los tiene arraizados. Pero mis hermanos, no importa cuán paralítico tú estés, Cristo tiene el poder para sanarte. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Desear que Él te sane. Él no te va a preguntar nunca qué es lo que has hecho para estar así. Él te va a preguntar, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener una vida nueva? ¿Quieres tú cambiar tu vida? Levántate ahora. Toma ese lecho de poca fe, de incredulidad. Tómalo. Anda y vete a tu vida feliz. Porque Cristo nos ofrece la libertad del pecado. Es el pecado lo que tiene paralítico a muchos. Muchos tienen miedo de ir a la iglesia porque se sienten demasiado malos, demasiado pecadores. Oh, mis amigos, Cristo no vino a buscar santos. Si tú te sientes que tú eres muy malo y que tú eres un pecador, oh, dale gracias a Dios por eso. ¿Cómo va a ser? Sí, una vez un pastor predicaba en una campaña
Y cuando estaba en la campaña, después de una noche, se le acercó un joven y le dice, pastor, vengo a despedirme de usted. ¿Y eso por qué, joven? No, ya no vengo más a las conferencias. ¿Y por qué, joven? Ah, pastor, mire, es que lo que pasa es que yo soy un hombre muy pecador. Y el pastor dijo, amén, gloria sea a Dios. Y el joven lo miró. ¿Y usted por qué dice, gloria a Dios? Oh, vino y le buscó en primera de Timoteo 1:15. Y le dije, porque Cristo Jesús vino al mundo a buscar, a salvar a los pecadores. Y Cristo vino a buscarte a ti. Si tú te sientes que eres un pecador, Cristo te está buscando esta noche a ti. Él te llama a ti. Solamente tú tienes que reconocer que tú eres un paralítico del alma, que tú no tienes poder para liberarte, ora sea del vicio del licor, ora sea del vicio de la mujer, o cualquier vicio que tú tengas que te tiene paralítico. Cristo tiene el poder para sanarte. Solamente tienes que creer en Él. Cuando tú tengas un encuentro con Jesús, Él te va a sanar. Amén. Qué maravilloso. Él no te va a preguntar cómo estás. Hay otro caso también, el caso de un leproso. Este hombre era un leproso. Cuando a él le anunciaron y le dijeron los médicos, tú estás leproso, tienes que dejar tu casa, tienes que irte a vivir solamente con leprosos. Y allá, hermanos, en ese tiempo le llamaba la lepra el azote de Dios. El que tenía lepra era aislado, solamente podía vivir con los que tenían lepra. No importa si fuera rico o quien fuera. Así que ese hombre tuvo que dejar su casa, tuvo que dejar sus bienes e irse a vivir en una cueva con otros leprosos también. Ya él no tenía esperanza. Poco a poco fue empezando a perder sus miembros, la nariz, la oreja, y fue empezando a deformarse, hasta que un día alguien se le acercó. Óyeme, ¿has oído hablar del profeta Jesús que está por ahí visitando las aldeas y las ciudades, curando y sanando enfermos y resucitando muertos? Y él dijo, ¿cómo va a ser? Sí, ese Jesús está visitando todas las aldeas. Y eso hizo que en su corazón naciera la esperanza y él se hizo un propósito. Yo voy a encontrar a Jesús. Él no se puso a ver que era un paralítico. Él se puso a pensar, yo voy a encontrar a Jesús. Aunque sea un paralítico, aunque la gente me rechace, yo voy a encontrar a Jesús. Y él salió a buscar a Jesús. Y lo buscó, no sabemos cuánto tiempo, que la Biblia no lo dice, pero salió a buscarlo a Jesús. Y una mañana, cuando él iba buscando a Jesús, él vio un grupo de personas a la orilla de la playa. Y él empezó a acercarse y escuchó la voz que hablaba. Y esa voz que hablaba decía cosas que él nunca había oído. Y las decía en una forma inspiradora. Hablaba de amor, hablaba de gozo, hablaba de paz. Y él dijo, este hombre tiene que ser Jesús. Y él empezó a acercarse, y cuando la gente lo vio que venía, salieron despavorida huyéndole, porque nadie quería tener un contacto con un leproso. Y les voy a decir, hermano, hoy sucede lo mismo con muchos hombres. Hay muchos hombres que usted lo ve por la calle por ahí, que nadie quiere ponerse en contacto con ellos. Nadie, porque están sucios, están todos descuidados, posiblemente son unos alcohólicos o unos drogadictos, y todo el mundo lo mira con indiferencia. Así le pasó a este leproso. Y este leproso, hermanos míos, cuando él vio a la gente, empezó a caminar hacia venía la voz, y la gente empezó inmediatamente a huir y a tirarle piedra, pero él no veía a nadie más. Pero veamos lo que pasó. Vamos al libro de Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8. Y los versículos del 1 al 3. Mateo 8, del 1 al 3. ¿Qué pasó? Dice así. Capítulo 8, del 1 al 3 dice: y cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si puedes limpiarme, límpiame. Así le dijo, ¿verdad que sí? Así le dijo. ¿Cómo dice su Biblia?
Él dijo, si quieres, tú puedes limpiarme. Ahí estaba el leproso sucio, andrajoso, deformado, posiblemente hediondo, con ropa sucia, estaba hecho un desastre. Pero ahí estaba a los pies de Jesús. Y dice que Jesús, cuando lo vio, extendió su mano y le dijo, sí quiero. Y lo tocó. Inmediatamente su lepra fue curada. Dice que la piel de ese hombre quedó como la piel de un niño. No tenía el rastro de ningún tipo de enfermedad y quedó más limpio que todos los que habían salido huyendo porque no querían tener un contacto con él. ¿Sabe lo que significa eso, mi hermano? Mi amigo. Quiero contar una historia. El tiempo se me ha ido, pero quiero tomar esto para contárselo. Hace ya más de 25 años, yo conocí a un hermano. Él se llama, espero que esté vivo, Mauro Guevara. Lo conocí en un lugar llamado Puerto Barrios, allá en Guatemala. Un sábado, cuando yo fui nombrado pastor de esa iglesia, un sábado yo estaba recibiendo a los hermanos y saludándolos cuando vi que se bajó de un carro un hombre muy elegante. Él medía como 1,90. Pesaba como unas 230 libras, pero bien vestido, con saco, con su niño, con su esposa. Yo pensé que era un gran personaje de la ciudad que venía para acá. Él entró, nos saludamos, lo saludé, me dijo su nombre y nos hicimos muy buenos amigos. Y un día, conversando, me dice, pastor, ¿quiere que le cuente mi historia de mi conversión? Oh, me gustaría oírla, Mauro, le dije. Pastor, yo vivía, hace 3 años, yo vivía en un lugar llamado Chiquimula. Yo era un alcohólico. Yo vivía en un cuchitril. ¿Usted sabe lo que es un cuchitril? Un cuarto de desorden y sucio. Y todas las mañanas yo me levantaba y me iba al parque de Chiquimula a pedir lenes, 1 centavo, me dice él. Y cuando yo completaba para un trago, me iba a tomar un trago. Y así pasaba todo el día, de trago en trago, y cuando el día terminaba, pastor, yo terminaba borracho. Pero una noche yo me puse a llorar porque yo no quería seguir esa vida. Yo no quería seguir siendo un alcohólico, yo quería cambiar mi vida. Y una mañana yo me senté en el parque y estaba yo muy triste, sentado, cuando vino un hombre y se me sentó al lado y me dijo, Mauro, Cristo te ama. Dice, cuando yo oí eso, yo miré al hombre al lado con una cara de tristeza. Le dije, ¿Cristo me qué? Cristo te ama. No, ¿tú crees que Cristo va a amar a un hombre como yo? Cristo te ama, me dijo otra vez. Y yo le dije, y si Cristo me ama, ¿por qué no me quita este maldito vicio que yo no quiero seguir siendo así? Y el hombre me dijo, porque tú no se lo has pedido. Pero ¿cómo lo voy a hacer si yo no sé ni quién es él? Mauro me dijo, vete a tu cuarto esta noche, arrodíllate y órale a él. ¿Pero qué le voy a decir? Dile lo que tú sientes, solamente dile lo que tú sientes y lo que tú quieres. Y dice, pastor, yo el resto del día yo pasé pensando en eso, y cuando llegó la noche yo llegué a mi cuarto y me puse de rodillas y le dije, Señor Jesús, si tú existes realmente, rompe las cadenas de este vicio en mi vida, límpiame. Y me dijo, yo no sé cuánto tiempo estuve postrado allí orando, estuve llorando y me dormí allí. Pero pastor, el día siguiente, cuando yo me levanté, nunca más yo sentí el deseo de tomar un trago más. Mi vida empezó a cambiar. No viví más el parque. Empecé a buscar qué hacer y la gente que me veía no lo podía creer. No, eso sí. Dentro de unos 4 días tú vas ahí está otra vez, borracho. De eso hacen 3 años, pastor. Pero hoy, gracias a Jesucristo, yo soy un hombre libre.
Yo he sido liberado del vicio, del alcohol, y soy un hombre abstemio. Soy un cristiano porque tuve un encuentro con Jesús. No hay una persona que tenga un encuentro con Jesús y que su vida siga siendo la misma. Tu vida puede cambiar y puede cambiar esta semana y hoy mismo si tú quieres. Solamente tienes que decirle a Jesús: Señor, sáname. Si tú quieres, tú me puedes sanar. No pienses lo malo que tú has sido. No pienses lo enfermo del alma que estés. El paralítico estaba paralítico. El leproso estaba leproso. Pero hermanos, en esas condiciones, Cristo los sanó porque tuvieron un encuentro con Jesús. Mis amigos, quiero decirte esta noche, no importa tú quién seas, pero tú necesitas de Cristo. El diablo dice: tú no necesitas de Cristo, sigue tu vida así, pero tú necesitas de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque llegará el día en que tú tendrás que partir de este mundo. Si te mueres enfermo del pecado, estás perdido para siempre. Pero no tiene que ser así, porque Cristo puede cambiar tu vida esta misma noche si tú quieres. Tú puedes decirle al Señor: Señor, yo quiero tener un encuentro contigo porque yo quiero que mi vida cambie. Y el Señor puede cambiar tu vida hoy. Hoy, así como cambió la vida del leproso en un momento, puede cambiar tu vida en un momento si tú crees. El apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis queridos amigos, yo quisiera en esta noche, esto es para la visita nada más, las que me están visitando en esta noche aquí. Yo les quisiera preguntar a ustedes, amigos, ¿cuántos de ustedes les gustaría tener un encuentro con Jesús? Yo quiero ver la mano de las visitas que están aquí esta noche. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener un encuentro con Jesús? Dios te bendiga, hijo. Dios la bendiga, joven. ¿Hay alguien más que? Dios te bendiga, joven. ¿Hay alguien más que quisiera tener un encuentro con Jesús? Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Sí, Señor. Sí, Señor. Dios le bendiga, doñita. Bueno, usted quiere tener un encuentro con Jesús. Cristo tiene un compromiso con usted. Él va a ir a su encuentro ahora. Él va a ir al encuentro de ustedes. Y cuando ustedes encuentren a Jesús, cuando tengan ese encuentro con Jesús, que lo van a tener en esta semana, hermana Carmen, cuando termine esta semana, ustedes van a decir: gracias, Señor, porque me he encontrado con Jesús. Les invitamos para que mañana no se pierdan el tema. ¿Cuál es la verdadera condición que te hace necesitar de Cristo? Ven mañana y escucha ese tema. No te lo pierdas por nada del mundo. Que Dios te bendiga esta noche y nos vemos mañana.